Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra conferencia virtual sobre actualización tributaria. El día de hoy contamos con la presencia de Roger Román, contador público, candidato a título de Derecho, socio de la firma Russell Bedford, consultor en materia tributaria en importantes empresas de Colombia, con amplia experiencia, como les decía, como conferencista en entidades como la Cámara de Comercio de Barranquilla, Cartagena, en FENALCO a nivel nacional, el INSP, diferentes universidades y escritor de la firma Russell Bedford. De igual forma, nos acompaña Olga Viviana Tapias, abogada y contadora, especialista en impuestos, derecho administrativo y socia de Russell Bedford para el área de impuestos y legal, quienes nos acompañarán el día de hoy como conferencistas. Al finalizar, los invitamos a completar una breve encuesta para evaluar su satisfacción de nuestra sesión. También los invitamos por este medio a compartir sus dudas técnicas a través de un formulario que encontrarán en el chat o en un QR que será presentado al finalizar nuestra charla. En pocos minutos comenzaremos nuestra conferencia. Descubran más eventos y aulas virtuales que hemos preparado para ustedes en www.elisa.com, en nuestro canal de YouTube o en nuestras redes sociales como @lisasoftware o contactándonos por la línea de WhatsApp y correo electrónico. Ya se acerca la temporada de reportes de información exógena y sabemos que cumplir con todas las exigencias de la DIAN puede ser todo un reto. Por esto, en ELISA queremos facilitarte este proceso y darte la solución ideal. Recuerda que aún puedes adquirir nuestro producto de información exógena con un descuento especial hasta el 28 de febrero para que así optimices tu gestión contable de manera eficiente y sin complicaciones. Evita errores y evita reprocesos. No dejes pasar esta oportunidad. Adquiere tu licencia con descuento antes de que termine esta oferta. Si deseas más información, no dudes en contactarnos o en visitar nuestra página web. Muchas gracias y disfrutan la conferencia. Bueno, muy buenos días para todos. Como siempre, un placer poder acompañarlos en estas conferencias, poder compartir con ustedes. Gracias primeramente a Lisa siempre por esas invitaciones que ya se nos ha vuelto un espacio frecuente poder charlar de todas esas novedades en materia tributaria. Y hoy tengo la oportunidad con Elisa de que me acompañe también en esta conferencia, una amiga, una socia, que es mi compañera Olga Viviana Tapias, también de la firma, con la cual vamos a estar hablando de todas esas nuevas novedades y vamos a estar descubriendo qué cosas debemos de tener muy de presente para el año 2025 y algunos tips muy a propósito para el tema de aportas de presentar la declaración de renta. Hoy no vamos a hablar de una conciliación fiscal, hoy no vamos a hablar acerca de si este gastico es deducible o no deducible. Hoy vamos a ver novedades, vamos a ver tips, vamos a ver múltiples elementos o recorridos que me propongo por acá a compartir efectivamente en pantalla. ¿Me confirmas, Olga, si estás por ahí? Para que vayamos entrando de forma directa en materia. También, cómo no, invitarlos a, a que nos sigan en nuestras redes sociales también, a que sigan en redes sociales a Elisa, la casa de software, por los diferentes medios de comunicación que se tienen. ¿Me confirmas, Olga, si están viendo mi pantalla? Sí, señor. Perfectamente, acá estamos viendo. Perfecto. Entonces, gracias, Olga, por también acompañarnos hoy en esta charla. No, muchísimas gracias, Roger y Alisa, por esta invitación. Para nosotros es un placer estar acá. Sabemos que los temas tributarios siempre son bastante apetecidos porque generan un dinamismo muy importante. Entonces, la idea con esta charla es comentarles un poco de lo que ha pasado en el ámbito tributario en el año 2024, que si bien es cierto,
gracias a Dios no tuvimos reforma, no tuvimos ley de financiamiento. No quiere decir que no hayan pasado muchísimas cosas y que, como siempre, para los contadores se generan unos retos muy importantes para el cumplimiento. Entonces, acá lo que queremos es darle algunos tips sobre las cosas que son álgidas en el cumplimiento tributario del año 2024 de caras al ya tan acostumbrado cierre contable y fiscal, que aunque muchas personas ya lo han hecho, aún está pendiente la presentación de lo que, en mi opinión, es como la gran responsabilidad y es la emisión de los estados financieros y la declaración de renta. Entonces, la idea con esta charla es que logremos darles algunos tips desde lo que bajo nuestra experiencia hemos visto que son cosas importantísimas que no podemos pasar por alto en este coyuntura del 2024 para el cumplimiento que vamos a hacer en el 2025. Oiga, y es que cuando iniciamos el año, uno lo comentaba en una conferencia anterior, en materia tributaria o el derecho tributario depende de una línea importante que es del derecho administrativo, pero de la línea del derecho administrativo depende una segunda línea, que es Hacienda y Crédito Público. Entonces, cuando conocemos de Hacienda y Crédito Público, nos permite entender desde una perspectiva más general los tributos. Y para ello, antes de poder abordar o entender algunos capítulos que vamos a ver, debemos de entender cómo nos fue en el recaudo durante el año gravable 2024. Y cuando nosotros vemos cómo nos fue en el año 2024, ocurrió que tuvimos una disminución en el recaudo fiscal. Históricamente Colombia, nótese cómo ha venido el comportamiento de los tributos. A partir de las reformas y reformas, pues Colombia ha venido casi duplicando su recaudo fiscal. Esto se puede dar por muchas medidas, por mayor trabajo contra la ilusión fiscal, por mayores impuestos, por mayor eficiencia, por muchos elementos. Pero lo que sí ocurre en materia de Hacienda y Crédito Público es, y que lo vemos ahorita con estas novedosas teorías de, por ejemplo, con un país vecino como Argentina, que la teoría es disminuir el Estado, casi en todos los países o a nivel mundial en los países, entre esos Colombia, tienden a crecer, si recaudé 100 este año, debo de recaudar más, hacer más pesada su estructura bajo la óptica de que se va a hacer inversión social, de que va a hacer inversión en infraestructura. Entonces, a partir de ahí se comienzan a elaborar unos presupuestos. Colombia, cuando sale la ley 27 o 77, ahorita se me olvidan los últimos dos números, logró un recaudo de 280 billones. Y lo que ha ocurrido entonces es, para el año 2024, una disminución. Si bien pareciera que una disminución del 4.3 es una disminución baja, realmente es una disminución más grande de lo que pudiésemos observar en este número, ya que el presupuesto del 2024 fue elaborado con base a unas tasas de crecimiento. Cuando se recaudó 280 billones, solo con proyección de inflación proyectada que se estima entre un 7, un 5, un 7, y tú cogieras un 5, un 7, estaríamos hablando que tú esperabas llegar alrededor de 300 billones en recaudo de impuestos. Y no solo no llegaste a los 300 billones, sino que ni siquiera lograste recoger lo del año inmediatamente anterior. Es por ello que escuchamos mucho por estos días que el Estado tiene un déficit y que fue necesario múltiples partidas aplazarlas, no por no colocar, no ejecutarlas, aplazarlas a otra vigencia por falta de capacidad presupuestal. Pues recordemos, todos los gastos en materia pública tienen que estar presupuestados y tienen que tener una contrapartida con el cual se pueda desarrollar. Y fue ahí cuando escuchamos el famoso recorte de los 20 a 25 billones, porque fue un dinero que no se logró recaudar y por lo tanto pues había que comenzar a hacer el recorte. Entonces vemos
disminución en el recaudo, un exceso en el presupuesto. Por ejemplo, para el año 2025, el presupuesto estimado eran 530 billones. Entonces, en las cuentas del Estado faltaban 13 billones, para lo cual era necesaria una reforma, y esa reforma es necesario mover algo que se llama la regla fiscal. Y la regla fiscal, en palabras no técnicas, es poder endeudarnos más. Entonces, es como si usted en su casa ya usted se gana o más o menos tiene un devengo al año de 10 millones de pesos, pero usted tiene una deuda que le exige un pago de capital de 3 millones de pesos al año. Entonces, esto significaría aumentar las reglas fiscales, que ya la deuda no vas a pagar 3, sino que ahorita vas a subirla a 3,5. Algo muy parecido. Y lo cual, pues sabemos, no fue aprobado. Y tercero, pues nos caen una serie de problemas globales, como es la guerra entre Ucrania y Rusia, que disparan los precios de ciertos commodities, todos los problemas logísticos marítimos que están existiendo a nivel global, y bueno, y como siempre pasa en el mundo, ciertas incertidumbres. Entonces, adicional a ello, o entendiendo el recaudo, para ahorita ya aterrizar eso en conclusión, encontramos también una situación de orden interno para una área específica como es el sector del Catatumbo, el cual conocemos el problema social que en este momento existe con el desplazamiento de más de 30.000 personas. Fue necesario declarar una conmoción interior, y para ello, cuando hay una conmoción interior, todos los ministerios pueden emitir decretos con fuerza de ley sin que necesariamente pase por el Congreso para atender la mencionada situación. Y una de esas son los temas económicos. Y dentro de esto salió el viernes, fue que fue expedido, se conoció el decreto 062 de 2025, en el cual trae una especie de mini reforma tributaria, el cual solo ataca impuestos de carácter indirecto, porque el impuesto de carácter indirecto tiene la ventaja que tiene aplicación inmediata, los cuales irían hasta el 31 de diciembre del 2025, esperando por lo mínimo recaudar 1 billón con destinación específica a inversión social en esta área del país. ¿Qué se dijo con este decreto? Algo que ya esperábamos, aquí disculpe, era grabar los juegos de suerte y azar online. Estamos hablando cuando vemos las promociones de los juegos, BetPlay, todas estas apuestas en línea que no se encontraban sujetas con impuesto a las ventas. Realmente acá es válido grabarlo, sin duda alguna, es una prestación de servicio totalmente directa, el juego de suerte y azar. Yo no sé, Olga, dónde más le va a acabar impuestos a estos dos sectores, que es el petróleo y el carbón. Ya tienen impuestos a la exportación, tienen tarifa adicional, tienen regalías, tienen múltiples sobretasas ambientales. Estamos hablando de que cuando usted realiza un tanqueo de combustible a su vehículo, cuando usted paga la tarifa de 15.000 pesos, ahí implícito tiene impuestos indirectos casi por un 30 o un 40%. Entonces, acá, pues, por si no faltaba, pues se le agrega uno más para la exportación, que es del promedio del 1%, dependiendo del tipo de petróleo y el tipo de carbón. Pero el que más llama la atención y que tiende a ser preocupante, sobre todo en la contratación pública, y esto fue un impuesto, Olga, que en su momento volvimos a revivir, y esto es un Frankenstein, podemos decir, a nivel tributario, porque tiene un problema muy grave en la redacción, la forma como está redactada, y prácticamente este decreto de conmoción interior lo que dice es, o más bien hago una breve historia muy rápida, y es, este impuesto de timbre no se había derogado, pero se había llevado a tarifa cero, que no es una derogación, porque cuando se lleva a una tarifa cero, lo único que se hace es que mediante un tema legislativo se vuelve y se le coloca una tarifa y ya. En este caso, en el año 2019, con la ley 1943 y luego 2010, se volvió a revivir para, en este caso, los actos de compra y venta o actos de enajenación de bienes inmuebles que superaban una cuantía, por allá 20.000 o 30.000 VT, estamos hablando por allá 800 millones.
pero con lo novedoso ahorita para esta vigencia es todo acto jurídico que supere 6.000 VTs. Prácticamente cualquier escritura pública que realice, sea por un contrato, sea es por prácticamente por licitación pública, por un traspaso, por cualquier acto jurídico comprende tantas formas, estaremos pagando el 1%. Llama mucho la atención lo oneroso que va a ser esto, por ejemplo, en la contratación pública o en el traspaso de bienes inmuebles. Y recientemente una entrevista que le hicieron al actual ministro de Hacienda, doctor Guevara, manifestó que nuevamente se buscará radicar una propuesta de reforma tributaria. Prácticamente menciona que es la misma que no fue aprobada en el año 2024. No sé si hay un ambiente político cuando estamos viendo una serie de escándalos, de escándalos que tienen un poco dividido todo el sector legislativo, pero llama la atención que dice que va a implementar impuestos a las iglesias. Veremos esa revisión constitucional que puede vulnerar ese principio de asociación y nuevamente esperando un recaudo de 12 billones de pesos. Olga, conclusión del tema o primera conclusión, Colombia necesita recursos y una forma de buscar recursos es nuevos impuestos o ya no fue aprobada, conclusión de todo lo que acabo de decir, vamos a encontrar una alta fiscalización. Totalmente de acuerdo, Roger. Y yo creo que acá hay unos puntos importantes a tener en cuenta. ¿Cómo va a ser la operatividad de este nuevo impuesto de juegos y suerte y azar? Porque recordemos que como es una medida de conmoción interior, esta es una medida temporal. Entonces, realmente vale la pena hacer todo un desarrollo para obtener un recaudo por un impuesto que va a ser de carácter temporal, aunque acá ya muchos se me reirán el viejo chiste de que no hay nada más permanente que un impuesto temporal, pero realmente este impuesto que tiene unas bases muy sólidas en materia de igualdad, pero que en materia de operatividad y de conocimiento del negocio todavía hay muchas cosas por aclarar. Entonces yo quisiera resaltar de este nuevo impuesto que algo de lo que se plantea para la incorporación es que va a funcionar no solo por los operadores de juegos colombianos, sino por los apuestas que se operen desde el exterior, es decir, donde el país de destino sea Colombia. Entonces eso también va a quedar cobijada las apuestas que yo haga en plataformas internacionales y dicen que estas plataformas internacionales van a tener que hacer algo parecido a lo que está previsto para los prestadores de servicios desde el exterior en materia de IVA. Entonces, todavía acá llevamos más o menos desde el 2016 al 2025, es decir, más de 9 años con este impuesto a las ventas para los prestadores de servicios del exterior y todavía no es claro cómo opera. A mí me quedan serias dudas de cómo va a ser la operatividad de este impuesto, por lo menos para los operadores de apuestas desde el exterior. Ahora, en materia de petróleo y carbón, tú bien lo mencionabas, son actividades que están altamente grabadas y acá preocupa un poco de que se sigue como echando lápiz sobre el mismo sector que ya está bastante golpeado y que no hay que perder de vista, tú lo mencionabas muy bien, el tema del panorama económico en el cual estamos viviendo. Y resulta que Colombia, antes de incrementar los barriles de petróleo producidos, lo que ha venido es haciendo o decreciendo esas reservas. Entonces, seguimos em, eh, basando nuestras finanzas públicas en un sector que cada vez desde lo político se está atacando y que valga la pena notar que este impuesto se plantea como una especie de impuesto al consumo, entonces que va a tener una vigencia inmediata porque van a ser las ventas y las exportaciones que en este momento se estén dando. Entonces también va a generar un sobrecosto bastante importante, perdiendo competitividad el crudo que nosotros estemos haciendo, porque recordemos que en esta materia esto es un commodity y su precio se transa son los valores en bolsa. Entonces, ¿tú cómo vas a trasladar un impuesto tipo al consumo al consumidor final? Eso a la final lo que va a terminar es afectando tu margen. Entonces, en este sentido, me parece un poco preocupante que para un sector que ya está bastante
grabado se le grabe un poquito más y afectando un poquito más su tenor. Y aunque los dos primeros son muy específicos hacia ciertos sectores, este último yo sí creo que es el que vamos a tener un impacto muy importante. Roger ya nos explicaba, miren que en el estatuto tributario ya están todas las reglas que regulan este impuesto. Este impuesto estaba como en reserva para que en cualquier momento se sacara la carta, aumentó la tarifa, pero ya tiene una regulación muy importante dentro del estatuto. Entonces, ¿cuáles son esos temas que desde ya tenemos que empezar a revisar? Primero, ¿será que yo soy agente de retención de este impuesto? Y en la mayoría de casos la respuesta va a ser sí. ¿Y qué va a pasar? De que cuando superemos el monto que me diga acá, que son los 6.000 VTs, que es una cifra cercana a los 290 millones de pesos, vamos a tener que pagar este impuesto. Y con el agravante de que yo voy a ser un responsable del agente de retención de este impuesto. Antiguamente en los formularios estaba el espacio para retenciones de impuesto de timbre. La verdad no estoy segura si en el formulario que tenemos actualmente eso está previsto. No sé, Roger, si tú No, sabes. no, 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 creo que sí, sí lo está Si por tiene el el tema espacio. del impuesto que hoy ya está, volvió a Ah, recobrar vigencia, hoy está. Pero llama mucho la atención, Olga, que bueno, uno también tiene que pensar que hubiera uno grabado, ¿no? Que fuera tan inmediato. Por lo menos no subieron el 4 por mil, ¿no? Que creo que ha sido la otra. Suban el 4 por mil al 1%, que por ahí hubo una propuesta por allá en Dubái acerca de eso. sí, y si Eh, quieres, para no pasarme este punto, porque yo ujú. sí creo que es de las cosas que tenemos que ponerle mucha lupa, porque nosotros ya estábamos muy tranquilos celebrando contratos y, bueno, no tengo impuesto de timbre, no pasa nada. Pero entonces ahora, desde el proceso contractual, voy a tener que determinar si estoy o no sujeto al impuesto de timbre y ponerme de acuerdo con la contraparte de cómo lo vamos a manejar. Y viene con una situación adicional. Y es que este impuesto de timbre, pues tenemos contratos iniciales que no están sujetos al impuesto de timbre. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, hago la renovación ahorita en marzo? Y les pongo un ejemplo muy directo. Usualmente los contratos de revisoría fiscal se renuevan, es en la asamblea, 1 de marzo, ¿sí? 31 de marzo. Entonces, ¿qué pasa si este contrato supera el monto? Porque hay una norma en el impuesto de timbre que me dice que cuando son contratos de una cuantía determinada, pues es esa cuantía, pero si son de cuantía indeterminada, la cuantía se entenderá como si fuera del año. Entonces, supongamos que tenemos un honorario de 30 millones mensuales, este contrato será de 360 millones, esa renovación va a estar sujeta al impuesto de timbre. Entonces, lo que quiero significar con este ejemplo es que esto es un impuesto que tiene un efecto inmediato y que me va a afectar la transaccionalidad o cómo nosotros vamos a celebrar negocios. Entonces ya viejos esquemas de planeación donde no vamos a hacer diferentes contratos, vamos a utilizar diferentes personas jurídicas, van a recobrarse imprimiendo un poquito más de complejidad a la forma de hacer negocios. Ahí cabe, y ya para agotar este punto, es importante manifestar que esto tiene control constitucional y esperaremos la sentencia del Consejo de Estado más tardar 20 días hábiles, así que en un mes estaremos sabiendo si pasa control constitucional, donde en lo personal no vería lugar de pronto a este segundo que pueda tener el control constitucional, pero es muy probable que esto tenga total asequibilidad. Entonces, para concluir esta primera parte, Olga, señores, la probabilidad de fiscalización que vamos a tener este año es importante. La DIAN viene introduciendo nuevo personal. Si bien es cierto, no necesariamente el nuevo personal de la DIAN tiene todos los skills. Justamente en una charla que estábamos en enero, hablaba que la misma DIAN considera que tiene un experto de fiscalización cuando la persona tiene más de 10 años trabajando en la entidad. Y vamos a encontrar entonces, o podemos encontrar dos grandes elementos. Primero, sin duda alguna, van a fiscalizar. Y segundo, podemos llegar a encontrar situaciones donde podamos encontrar no abusos en materia tributaria por parte del funcionario, sino que muchas veces en el mismo desconocimiento se pueda llegar a tener
posiciones muy severas por parte de la DIAN, que ahorita hablaremos también de eso en los documentos electrónicos, por lo cual me gusta mucho esta palabra que tú utilizas, Jorge, que le ha traído mucho al léxico, la coherencia en materia fiscal. Entonces, no inventar, señores. Ya, la primera recomendación es no inventar. No inventar, no busca arriesgarse, porque en este momento con los sistemas electrónicos, la DIAN lo sabe todo. Cuando uno de los clientes le preguntaban, es que, ¿qué probabilidad hay que la DIAN me revise? Uno usualmente decía, es menos probable que nos revisen o no, que fiscalicen. Hoy, si a mí me preguntan probabilidad de que me fiscalicen, un 80%. ¿Eso lo sabe alguien? No, no lo sabe nadie, pero hoy, sin duda alguna, es más probable una fiscalización y si sabemos que nuestro sistema es altamente formalista, por lo cual, pues naturalmente siempre vamos a estar expuestos a contingencias. Entonces, no sé, Olga, si quieres agregar algo a ese último punto ahí. No, yo creo que en este punto va a ser muy importante estar pendiente de las sentencias de constitucionalidad. Recordemos que lo que se decretó fue un estado de conmoción interior, lo que significa que de forma temporal el gobierno tiene unas facultades para expedir decretos con fuerza de ley. Entonces, lo que va a hacer la Corte Constitucional es, primero, tiene que analizar este decreto por el cual se declaró la conmoción interior y luego cada una de las disposiciones que fueron emitidas al amparo de esta norma principal, que es la declaratoria de conmoción interior. Entonces, acá vamos a tener que estar pendientes de estos dos actos muy importantes, tanto de la revisión constitucional que se haga de la conmoción interior, como el decreto tributario que me introdujo estas medidas. Comencemos a hablar o ya entrar un poco en materia en renta persona jurídica. El año pasado entró en materia, más bien en aplicación, la tasa mínima de tributación en Colombia. Y el año anterior hablamos mucho, debatimos mucho y pues se llegaron a conclusiones importantes, como la primera, decir que esto no se adecua al modelo OCDE, no se parece al modelo OCDE, porque el modelo OCDE está pensado para compañías multinacionales con ingresos superiores a 700 millones de euros. Al cambio, estaríamos hablando poco más de 3 billones de pesos. Estamos hablando que son pocas las compañías en Colombia que logran pasar ese límite. Segundo, el modelo OCDE contempla múltiples excepciones. Cuando uno ve los documentos de entendimiento de la OCDE, que es importante decir que Colombia introdujo en la tasa mínima que viene del Pilar 1, Pilar 2, antes que salieran estas recomendaciones OCDE, pues en Colombia el propósito es diferente de esta tasa mínima. El propósito no es más, sino limitar los beneficios tributarios. Ese es el propósito realmente de la tasa mínima en Colombia. No obstante, ese gran propósito genera doble tributación en Colombia en algunos aspectos, sobre todo en las estimaciones contables que hay versus las fiscales. Y para hacer algo de recuento estadístico, para el año 2023, el recaudo obtenido por la tasa mínima fue de $500 millones. Y aquí uno llama la atención, si uno diría $500 millones, pues el Congreso cuesta casi $2 billones, es increíble cómo puede costar algo, 200 personas pueden costar tanto, pues más sus asesores, más todo, no falta, aquí no vamos a hablar de temas políticos. Con eso pues se cubre, además hasta se cubre algún ministerio con ese monto. El problema de esto no es la tasa mínima, porque en su sentido persigue cosas interesantes. Donde llama la atención es en los impactos que genera la doble tributación. Recordemos rápidamente que la tasa mínima le aplica a todas las personas jurídicas.
que están contempladas en el artículo 240, con unas excepciones como son las de beneficios tributarios por ubicación geográfica, como régimen CESE y régimen SOMAP, y algunas que tienen beneficios de estabilidad jurídica. Y esto ocurre porque las zonas francas y las demás sí están incluidas dentro del cálculo de tasa mínima. Entonces, veamos o recordemos rápidamente esta fórmula, porque se nos vuelve obligatoria realizarla. Aquí, si bien tengo varios ejemplos, vamos a recordarla en la literatura. En palabras no técnicas, la tasa mínima de tributación es un cálculo aritmético que tiene como fin determinar que el contribuyente, persona jurídica, su impuesto neto de renta no sea inferior al 15% de su utilidad contable depurada. Ese es el objeto. Y si esta fuere inferior, se deberá adicionar un impuesto hasta llegar a la base mínima del 15%. Y esta fórmula me dice, toma tu utilidad depurada, toma tu impuesto depurado, divídelo sobre esta utilidad, y si esto es inferior al 15%, deberás adicionar un impuesto hasta llegar a ese mínimo del 15%. Si bien esto le aplica a todas las empresas, realmente no a todas les termina aplicando. No obstante, es un cálculo a realizar. Me dice la fórmula, parte de tu utilidad contable o financiera antes de impuesto. De esto ya la doctrina de la DIAN ha señalado que es a partir, lo que ha dicho la doctrina de la DIAN es que no incluye el ORI. Ahí no se incluye el otro resultado integral. También veremos más adelante que hubo una suspensión de una doctrina de la DIAN donde indicaba que si la compañía tenía pérdida contable, tenía que calcular tasa mínima de tributación. Si bien es cierto, lo que salió fue una suspensión de la doctrina, una suspensión significa que también la deja sin efectos temporalmente. Así que, como la deja sin efectos temporalmente, vamos a ver cómo concluirá Consejo de Estado, que lo veremos al final de esto. Entonces, parto de mi utilidad contable o financiera, le sumo las diferencias permanentes. Cuando hablamos de estas diferencias permanentes, hacemos referencia a los gastos no deducibles, como 4 por mil, como todos los excesos que no me puedo tomar, multas, sanciones, gastos que no cumplen los soportes, toda esa serie de gastos permanentes. Y a esto le puedo detraer todos los que ustedes ven acá abajo. No constitutivo de renta, ganancias ocasionales, régimen tributarios especiales, acuerdos de CDI, compensación, para determinar la utilidad depurada. Respecto al impuesto depurado, resulta un poco más sencillo su cálculo, pues parte desde el impuesto neto de renta. Entonces, cuando nosotros calculamos el impuesto, tomamos la renta líquida gravable, la multiplicamos por el factor, que en este caso es tarifa general del 35, y ahí tenemos algo que se denomina impuesto básico de renta. Al impuesto básico de renta le podemos aplicar unos descuentos tributarios, como las donaciones, como el IVA nativo fijo real productivo, para llegar al impuesto neto de renta. Muy importante aclarar, impuesto neto. Y a este le podemos sumar los descuentos tributarios del exterior, de impuestos pagados en el exterior, incluidos los indirectos, y le podemos detraer el impuesto de renta que proviene de rentas de régimen por entidades controladas del exterior, que es un régimen pasivo, de ingresos pasivos, perdón. Entonces, veamos y aterricemos esto con ejemplos, que es la mejor forma de comprenderlo, más que seguramente del número que tenemos conectado, la mayoría seguramente son contadores y nos encanta el Excel. No obstante, hago esta salvedad, y es, ojo,
a todos los que están conectados. Hoy no solo basta con saber Excel. Es más, saber Excel es saber lo básico. Hoy debemos de aprender otras herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT y, cómo no, aprender a manejar reporteadores como Power BI. Hagan esos cursos, aprendamos. Hace muchos años, cuando hago el paréntesis, comencé yo a aprender el Excel. Resultó que a mí me dio algo de compliqué el Excel, pero como es una hoja de cálculo y seguramente tenemos tanto para aprender, macros, muchas cosas, uno iba de poquito a poquito aprendiendo del Excel, maniobrándolo, sumando, restando, etc. Recientemente, mi hija tiene 10 años, la llevé a la oficina, la llevé a la oficina, estaba de vacaciones y la puse a trabajar y la puse en el Excel y me sorprendió cómo trabajaba el Excel. Parecía como que su analítica, naturalmente por utilizar ya un poco más los equipos electrónicos, lo que a mí me tomó seguramente 6 meses para entender sumas y restas en la hoja de cálculo, pues ella lo logró, ni siquiera lo introdujo y lo hizo como a los 10 minutos. Entonces, hoy nosotros tenemos la obligación de aprender otras herramientas como ChatGPT, Power BI, que son totalmente básicas hoy ya en nuestro trabajar diario. Entonces, pasado, cerrado este paréntesis, vamos a poner un ejemplo básico para determinar una tasa mínima de tributación. Entonces, tenemos una compañía que tiene unos ingresos de operación por 1000, tenemos unos ingresos de operación por 1000, tenemos unos ingresos por valor razonable, vamos a suponer que son acciones, inmuebles, propiedad de inversión, todo lo que queramos ponerle por 2000, porque necesitábamos un ingreso importante para rescatar el resultado de la compañía. Tenemos unos costos por 700 y vamos a poner acá, tenemos unos gastos que sabemos que son no deducibles por 50. Entonces, nuestra utilidad antes de impuestos es de 1000 más 2000 menos el costo menos los gastos no deducibles. O sea, tenemos una utilidad antes de impuestos de 2250. Hasta ahí va todo sin ningún inconveniente. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Por ejemplo, este valor razonable, que puede ser también diferencia en cambio no realizada, por ejemplo. Nuestro impuesto corriente, entonces, vamos a calcularlo acá, nuestro impuesto corriente, en este caso, pues sería vamos a determinarlo acá, aquí vamos a colocar la base contable y aquí la base fiscal. Vamos a hacerlo de manera horizontal, tenemos los 1000, que es el mismo ingreso. Los valores razonables no tienen efecto fiscal, sino hasta tanto se enajene o se realice efectivamente, tenemos los costos y los gastos que no son deducibles. Es decir, nuestra renta líquida gravable son 300. Por tanto, nuestro impuesto corriente es del 35%. Hasta ahí, sencillo, no hay nada novedoso. Entonces, para calcular nuestra tasa mínima de tributación, me dice, calcula tu utilidad contable depurada. Y me dice que la utilidad contable depurada debe partir de mi utilidad antes de impuestos. Entonces, mi utilidad antes de impuestos son 2250 y a esto le sumo mis gastos no deducibles que me generan diferencia permanente, es decir, le sumo los 50 pesos. Por ende, mi utilidad depurada, mi utilidad contable depurada, son los 2000 más los 50, porque no hay más, es decir, es de 2300 mi utilidad contable depurada. ¿Y cuánto será mi impuesto básico, mi impuesto neto de renta? Como no tengo descuentos tributarios, pues serán los mismos 105. Entonces, mi impuesto depurado va a ser los 105. ¿Y qué me dice la norma? Divide los 105 entre la utilidad depurada. Y esto me va a dar el 5%. Entonces, aquí, ¿qué debo de realizar?
debo de adicionar, entonces aquí voy a colocar adicionar, impuesto adicional, va a ser podemos hacer la siguiente fórmula, los 2.300 por el 15% menos los 105 para llegar a mi impuesto adicional. Quiere decir que mínimamente debo de adicionar 240, por lo cual el valor de mi impuesto de renta va a ser de 345, que es mínimo el 15% de mi utilidad depurada. Entonces, acá estamos viendo que mi impuesto total de renta, impuesto neto de renta, van a ser 345. Es ahí es donde debemos tener varias cosas en cuenta. Primero, ¿cuándo puedo estar frente a una tasa mínima de tributación? Cuando tengo ingresos o gastos contablemente con diferencias significativas en bases fiscales, como valores razonables, tengo mayor depreciación contable o mayor depreciación fiscal, tengo deducciones especiales, tengo descuentos tributarios, por ejemplo, que me disminuyen tanto mi impuesto que bajo del 15%. Cuando uno revisa la mayoría de las compañías, casi siempre ocurre que no están obligados a la tasa mínima, pero debemos sí o sí, para efectos del cálculo de esta renta, como si ya no tuviéramos que hacer otro, determinar esta tasa mínima de tributación si somos o no obligados a adicionar impuestos. Entonces, aquí les dejo como varios ejemplos de activo fijo real productivo. Por ejemplo, compré una máquina que pagué tanto en IVA que no logra compensar con la renta que di. Entonces, no me puedo descontar todo el IVA en activo fijo real productivo, que si bien es cierto, lo puedo llevar hasta el mismo impuesto básico, pues acá realmente mínimo lo tengo que dejar hasta el 15%. La diferencia en cambio no realizada para los contribuyentes que son exportadores, por ejemplo. Entonces, ahí vamos a tener múltiples casos. Entonces, de la sentencia, lo que en este momento había dicho la DIAN era, debe incluirse, así usted, debe calcularla si usted está en pérdida contable. Y ha dicho el Consejo de Estado, vamos a suspender temporalmente esa doctrina, es decir, no tiene efecto temporalmente, no ha emitido sentencia de nulidad, y lo ha dicho bajo los principios de estaríamos grabando adicionalmente un contribuyente que no tiene capacidad contributiva, que es un principio básico rector en materia del tributo, es que quien paga la obligación fiscal debe tener capacidad de contribución. Y si tú tienes pérdida contable, pues ya es un elemento que te está indicando no tienes capacidad de contribución, por ende, pues no debes de pagar renta. Así que ha suspendido temporalmente el Consejo de Estado. Por otra parte, también el Consejo de Estado suspendió lo referente a la determinación del impuesto para determinar los dividendos grabados y no grabados. Pues la DIAN indicaba que para efectos de determinar la fórmula, la norma dice, toma tu renta líquida gravable y réstale el impuesto básico de renta. Y la DIAN estaba señalando en su doctrina que dentro del concepto de impuesto básico de renta también debía sumarse el impuesto adicional. Entonces, ahí la DIAN también dijo, no, estás adicionando algo que conceptualmente la ley no ha indicado. Entonces, también está en efecto suspendido, y más a propósito que ahorita pues se viene la asamblea en marzo, por lo cual mientras esté suspendido, pues debemos de hacer caso omiso a estas recomendaciones. Y bueno, Olga, un tema que debatíamos hace poco en unas jornadas que tuvimos de capacitación en Bogotá con otros colegas de otras firmas y decíamos, este es el futuro, el ecosistema electrónico es el futuro y
es el futuro y prácticamente hablábamos de que en 3 años todo esto va a cambiar. Es muy probable que las capacitaciones que demos, yo creería que en 5 a 6 años ya nosotros tendremos la oportunidad y ojalá que así sea por muchos años más, o nos adaptaremos, pero hablaremos seguramente más de litigio. Seguramente hablaremos más de litigio y esta charla la dará es un ingeniero. ¿Cómo revisar que los documentos electrónicos se vayan bien? ¿Cómo validar en Big Data? ¿Cómo controvertir en la data? Muy seguramente serán las charlas, pero porque esto es una realidad de que nuestros sistemas a futuro tendrán que cambiar. Bueno, Roger, yo más que decirte que es el futuro, yo te digo que es el presente. O sea, si tú me preguntas actualmente, quien no esté revisando cómo está en su panorama de documentos electrónicos tiene un alto riesgo tributario porque las consecuencias de no estar al día en el cumplimiento de estos deberes de control es totalmente nefasta. Podemos decir que podemos estar hasta desconociendo la totalidad de costos y deducciones, lo que me llevaría a tener una tributación a nivel bruto, es decir, solo sobre mis ingresos, que muchas veces no correspondería a mi capacidad contributiva, porque es tan fuerte las sanciones asociadas al ecosistema electrónico que tú pierdes el derecho a costos, deducciones, impuestos descontables, lo cual sería una catástrofe. Y con el tema tan álgido de que esto es algo objetivo. ¿Lo hizo o no lo hizo? Había un plazo para hacerlo, no lo hizo en el plazo, la consecuencia es clara en la ley. Entonces, hay varias situaciones que generan un riesgo en materia de cumplimiento tributario que desde ya debemos estar cumpliendo o mirando la forma de hacerlo. Y es que resulta que desde hace algunos años nosotros hemos venido con todo el tema de masificación del sistema de factura electrónica. Y acá el primer tema a notar es que cuando hablamos de sistema de factura electrónica, vamos mucho más allá de la factura de venta o de compra por bienes y servicios, porque recordemos que el ecosistema de factura electrónica contempla facturas por compra y venta, contempla lo que son el tema de todos los documentos equivalentes que antiguamente fueron, que son quizás los que recién llegados al ecosistema electrónico, donde tenemos el POS electrónico, el tiquete de peaje electrónico, tenemos el extracto, tenemos toda una serie de documentos electrónicos que antiguamente se expedían simplemente desde el software de cada uno. Actualmente ya tenemos el documento soporte con no obligados a facturar y las respectivas notas de ajuste y todo lo que tiene que ver con el tema de nómina electrónica. Se estima que en los siguientes pasos para el ecosistema de factura electrónica es todo lo que tiene que ver con operaciones de comercio exterior, importaciones y exportaciones, y el último paso de toda esta masificación va a ser contabilidad electrónica. Entonces ya estamos llegando, ya solo nos quedan los dos últimos pasos para que en la totalidad del cumplimiento se dé en este ambiente electrónico. Y uno quisiera llegar a ese punto, por ejemplo, nos comentaban nuestros colegas de Chile, que allá en Chile a partir de que ellos ya nos llevan bastante ventaja con todo este tema electrónico, ellos para el cumplimiento de impuestos se pueden demorar 10, 15 minutos, porque lo que hacen es que les mandan la información que ya han recolectado por todo el ecosistema electrónico, validan que esas preliquidaciones que hicieron que hizo la administración tributaria sean consistentes con lo que ellos han pensado, un par de clics y en 3 clics ellos ya pueden estar dando cumplimiento a sus obligaciones. Ese es el mundo ideal. No creo que lleguemos tan allá, dado la complejidad tributaria de nuestro sistema, pero lo que sí es cierto es que todo lo que tiene que ver con el sistema de factura electrónica ya llegó, ya está implementado, está en plena operación y la DIAN tiene un sinnúmero de información que donde la usara para aplicar las normas con todo el rigor, pues nos podrían poner en un tema bastante complejo. Pero entonces, el que la DIAN ya tenga toda esta información, que es nosotros como contribuyentes lo que debemos entrar a revisar, y es que estemos dando un cumplimiento adecuado a nuestras operaciones. Y primero que todo, y yo sé que ya suena trillado porque ya llevamos bastante tiempo con esto, lo primero que tenemos que tener en sensibilidad es que
Para cada obligación existe una regla que desencadena el pago de determinado impuesto, el famoso hecho generador, donde, si bien es cierto, hay muchos temas en común, hay que tener en cuenta que para cada impuesto o para cada obligación existe una norma diferente. Primero, el tema de reconocimiento contable, y eso se hace bajo el marco normativo al que yo estoy obligado, que en Colombia nosotros estamos aplicando las NIF adoptadas por o emitidas por el IASBI, que se incorporan a través de nuestro órgano regulador, el Consejo Técnico de la Contaduría, que hace parte del Ministerio de Industria y Turismo y que emite unos decretos para su aplicación. Entonces, los decretos aplicables en el cuerpo normativo contable, por regla general, en materia de ingresos, me habla del principio de devengo, que el principio de devengo no es otra cosa que reconocer los hechos en el momento en que ocurren, independientemente que ya se haya hecho exigible su cobro o pago. Entonces, puede pasar de que yo tenga principio de devengo contable, pero que no cumpla las normas de hecho generador de los impuestos. Entonces, y acá viene un tema bastante importante, y es que nosotros en Colombia tenemos lo que se conoce como el sistema de conexión formal, es decir, que partimos de lo contable para llegar al el tema contable es el punto de partida para llegar a mis normas fiscales. Y acá viene que en materia de renta, lo que decimos es que me va a aplicar lo contable salvo algunas excepciones. Y esas excepciones es lo que nosotros entramos a determinar en nuestro sistema de conciliación fiscal, en el cual determinamos cuáles son las diferencias de reconocimiento y medición entre lo contable y lo tributario. Porque recordemos, lo contable lo que busca es mostrar cuál es la realidad financiera de la persona, y en renta lo que determinamos es cuál es la capacidad contributiva, y a partir de esa utilidad es que pagamos impuestos. Acá con el asterisco que ya nos mencionó Roger de todo el tema de tasa mínima de tributación, donde prácticamente estamos pagando sobre utilidades contables. Y bien, el segundo punto de partida es lo que tiene que ver con el impuesto a las ventas. Y es que dentro de la declaración de renta, ustedes conocerán, nosotros incluimos todos los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos en el periodo. Y en las declaraciones de IVA, nosotros incluimos todo lo que son los ingresos por operaciones grabadas, exentas, excluidas o no grabadas. Entonces se tiende a pensar, no, como en renta tengo que meter los ingresos, en IVA tienen que, como también tengo que meter los ingresos, estos deben ser congruentes. Sin embargo, acá hay un tema bien importante, y es que estos dos impuestos pueden generar diferencias, y estas diferencias están atados por lo menos en el impuesto a las ventas, por este artículo 429 del Estatuto Tributario. Y este artículo 429 que nos dice el momento de causación del impuesto. Y hace poco hubo una sentencia muy importante del Consejo de Estado, donde reconocían que podrían existir diferencias entre renta e IVA, en virtud de que en IVA tenemos un momento específico de causación, y es que tenemos uno para la venta de bienes, que es cuando entrego el bien o cuando emito la factura, o en materia de servicios, cuando termino el servicio o cuando me hacen el pago o cuando emito la factura o lo que ocurra primero. Entonces puede pasar de que yo haya emitido la factura, pero no necesariamente tenga el devengo contable. Ejemplo típico, no, yo contrato la licencia de software por un año. Entonces, para el vendedor de la licencia, en el momento en que emite la licencia, pues debe facturar, y factura con el IVA correspondiente. En el momento en el que emite la factura, se causa el IVA. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Tenemos base gravable del impuesto a las ventas y un IVA generado. Pero en materia de renta, como todavía no he prestado el servicio, porque en mi ejemplo dijimos que esa licencia me cubría 12 meses, lo que debe hacer el contribuyente en renta es ir reconociendo mes a mes el devengo de ese ingreso. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener un mayor ingreso en IVA y un menor ingreso en renta. O viceversa, imaginémonos que estamos en un contrato de colaboración donde lo que hacemos es dividir los ingresos. Entonces, no, por ejemplo, Olga Viviana Tampias pone su conocimiento en materia tributaria, y Roger Román pone su red de contactos para la masificación de
eventos como este de actualización tributaria. Entonces, ¿qué hacemos? Nos unimos para entre los dos emitir seminarios como este que está haciendo Elisa. Entonces, Elisa nos contrata a los dos para un seminario, supongamos por 100 pesos. Y Roger y yo decimos, no, pues vamos por mitades, 50 para Roger, 50 para Olga. Entonces, ¿qué va a pasar? Que uno de los dos tiene que hacerse el responsable frente a la DIAN del pago de los impuestos, usualmente lo que se conoce como el partícipe gestor. Entonces, supongamos que Roger, como tiene la relación con Elisa, él es el que firma el contrato con Elisa. Entonces, él va a emitir una factura por los 100 pesos y le va a cobrar el IVA. Pero resulta que ese ingreso no es 100% de Roger, 50% es de Olga. Entonces, ¿qué va a pasar? Roger en su declaración de IVA va a meter los 100 del ingreso, los 100 de la factura más el 19 del IVA, pero me va a emitir una certificación a mí porque él va a recibir unos ingresos para terceros, ingresos que van a estar a nombre de Olga Tapias. Entonces, él en su declaración de IVA va a tener 100, pero en su declaración de renta va a tener 50. ¿Y dónde están los otros 50? En mi declaración. Entonces, este es un ejemplo de una diferencia justificada entre renta y IVA. Y acá el principio que yo siempre señalo en este punto, consistencia. O sea, uno debe procurar que las declaraciones sean iguales, pero si son diferentes, debe justificar el por qué no son diferentes. Y es perfectamente válido que existan diferencias, pero el contribuyente lo que está llamado es a conciliar esas diferencias y identificar si realmente se da porque es una razón justificada. Imaginémonos que el contribuyente prestó un servicio y incluyó eso dentro de su declaración de renta, pero se da cuenta que eso no está dentro de factura electrónica. Cuando yo presto un servicio, estoy obligada a emitir factura electrónica. Entonces, si yo tengo un ingreso no soportado en factura electrónica, ojo que ahí voy a tener es una situación de riesgo porque estoy omitiendo mi deber de facturar. Entonces, si en este caso yo tengo menos ingresos que facturas electrónicas emitidas, ojo porque ahí puedo tener una situación de riesgo. Bueno, por otro lado, tenemos el impuesto de industria y comercio. El impuesto de industria y comercio, según la ley 1819, tiene una remisión al impuesto de renta. Entonces, en materia de avengo, usualmente deberían existir similitud entre lo que es renta y lo que es ICA. Si existen diferencias, pueden ser ya por situaciones muy específicas que estén reguladas dentro de los acuerdos municipales de cada municipio. Ejemplos típicos, bases gravables. Por ejemplo, en materia de venta de energía, en materia de renta no tenemos norma especial, pero en materia de industria y comercio sí tenemos una base gravable especial para la venta de energía. Entonces acá puede que en ese caso renta y ICA no me coincidan, pero yo debo saber el porqué de esa diferencia. Otro tema que debería ser igual es lo que tiene que ver con renta y autorretención de renta, porque recordemos que la autorretención especial es un ingreso, es un anticipo al impuesto de renta que yo pago de forma mensual, dependiendo mi código de actividad principal, según mi RUT. Entonces, ¿qué puede pasar? Si yo tengo esos ingresos en renta, debería tener los mismos ingresos sujetos a autorretención especial. Si acá hay alguna diferencia, eso es algo que deberíamos entrar a revisar. Igual pueden haber diferencias con IVA o con ICA. Y tema muy importante, facturación electrónica. Facturación electrónica, como veíamos, es todo el ecosistema de facturación, pero en factura electrónica lo que hemos visto, y eso quisiera que se lo lleven, es que la DIAN está cruzando ingresos versus facturación electrónica y devoluciones versus notas notas crédito emitidas a través del sistema de facturación electrónica. Entonces, si tú tienes diferencia entre tu renglón de devoluciones y tus notas crédito, acá me están aprendiendo una alarma de que existe una situación, ya sea o un error en renta, que estás reconociendo más ingresos, porque estás reconociendo devoluciones que no están soportadas en nota crédito, o un error en factura electrónica porque no todas las notas crédito, no todas las devoluciones están siendo soportadas con notas crédito. Entonces, este es un tema que hemos visto que la DIAN en sus fiscalizaciones está poniendo lupa y que incluso se está viendo como un factor de riesgo para que aquellos que determinen saldos a favor pasen a proceso de fiscalización. Entonces, este tema de la conciliación de la factura electrónica, tanto en materia de facturas que emito como de notas crédito, es un tema crucial.
Y último, pero no menos importante, aunque les confieso en lo particular, a mí la información exógena no me gusta porque me parece que es un tema demasiado robusto y que excede o sea, me parece muy absurdo que tengamos que estar haciendo todavía el cumplimiento de esta obligación. eh, Información exógena es el detalle de la renta mes a mes. Entonces, ¿qué es importante acá en información exógena? Que ésta sea muy consistente con las operaciones que estoy desarrollando. Recordemos que en información exógena existen unos formatos especiales para el cierto tipo de operaciones. Entonces, lo que hemos visto muchas veces es que la gente se concentra en los formatos tradicionales, que el 1001 de pagos, que el de IVA, que los impuestos descontables, pero no le presta atención a los formatos especiales de información exógena. Entonces es muy importante porque esa información exógena es muchas veces lo que me va a sustentar mis declaraciones tributarias presentadas. Si quisiéramos hablar de exógena, podríamos quedarnos 4 horas y no sería un suficiente para ver todas las novedades que se están haciendo. Sin embargo, acá el comentario es, ojo que debe haber consistencia entre lo que usted tiene dentro de sus declaraciones de renta y lo que está dándose en la información exógena. Y acá un tema muy importante, cada vez que hacen una modificación en información exógena es porque es un tema que la DIAN quiere fiscalizar. Entonces, cada vez que se van creando nuevos conceptos, nuevos formatos, es porque la DIAN quiere fiscalizar eso. Entonces, mucho ojo para la información nueva que debemos reportar en este entorno. Entonces, acá vienen unos aspectos claves que quisiéramos compartir y es que lo que hemos visto en la práctica es que la gente es muy juiciosa llevando su formato 2276, nuestro famoso reporte de conciliación fiscal. Sin embargo, hemos visto que la gente no es tan juiciosa con el famoso control de detalle. El control de detalle fue una obligación que se introdujo con la ley 1819, donde recordemos se adoptó que se decía que los nuevos marcos contables, las famosas NIF, iban a ser el punto de partida para lo fiscal y que las diferencias tanto en medición como en reconocimiento deberían ser explicadas. Y entonces ese control de detalle en la forma en que yo lo explico es que es la especie de una política, pero fiscal, donde yo cojo rubro a rubro cada tema y determino cuál es la política que ha adoptado la compañía para el reconocimiento de esa partida que está en mi estado financiero y cómo se diferencia con lo que yo reporto en mi declaración de renta. Mientras el reporte de conciliación fiscal es más numérico, por ejemplo, no, yo tengo una cuenta por cobrar y la diferencia es la provisión de cartera. En mi control de detalle, yo debo explicar conceptualmente cuál es esa diferencia. No, es que yo aplico un sistema de pérdida esperada y hago un cálculo de riesgo y por tanto mi deterioro contable es tanto. Por su parte, la provisión fiscal, yo adopté el sistema individual y por eso se me genera una diferencia entre lo contable y lo fiscal. Mientras en el reporte de conciliación fiscal yo solo voy a decir cartera 100, cartera contable 100, cartera fiscal 99. En mi control de detalle yo tengo que explicar el por qué es eso. Y cuando hemos hecho auditorías, este es uno de los puntos que no hemos visto que los contribuyentes sean muy juiciosos haciendo. Ahora, siguiente, pero quiero que le pongan lupa a esto porque hemos visto que en los procesos de devolución es uno de los temas que más están revisando, es el tema de los mensajes electrónicos sobre la aceptación o la aceptación expresa o tácita del bien y el servicio que estamos consumiendo. Entonces, para todas las facturas a crédito que me den lugar a impuestos descontables o deducciones, el documento, la factura, debe contar con el acuse de recibo. Y este es un tema súper importante porque la norma no me dijo en qué momento yo debo hacer el acuse. Entonces, muchas veces lo que decíamos, no, hasta que no cumpla el criterio comercial, es decir, yo hago una negociación, pero resulta que me mandaron la factura, yo tengo un plazo para pagarla de 30 días, me mandaron una caja donde tenía X cantidad de medicamentos que compré y yo entro a revisar la caja y me doy cuenta que 10 medicamentos estaban vencidos. Entonces, yo lo que hago usualmente por el tema comercial es que yo voy a donde mi proveedor y le digo, ojo que me salieron 10 medicamentos vencidos, cámbielos, mándemelos uno nuevo o eso no se los pago.
En el sistema electrónico, yo tengo que poner un reclamo sobre esa factura para que el proveedor pueda hacer la nota contable asociada a ese reclamo. Si no hago el evento electrónico de reclamo y la nota, pues no voy a poder disminuir el valor de la factura. Ahora, si yo hago la aceptación de la factura, ya esa factura se convierte al título de valor y ese valor queda inmodificable. Entonces uno decía, no, hasta que yo no esté segura de que mi proveedor me cumplió, no doy los acuses. Pero viene el problema de interpretación tan tremendo que tenemos en este momento, y es que la DIAN el año pasado sacó un concepto que, aunque iba más para el tema de impuesto a las ventas, porque me decía, ojo que antes de la fecha de vencimiento de la declaración de IVA del periodo, usted debe contar con los acuses de recibo. So pena que yo le aplique la consecuencia que está en el estatuto tributario, y es que en ausencia de eventos, usted no puede tomar el impuesto descontable. Entonces, ese es un concepto que salió en el año pasado bastante problemático porque no va en línea con la realidad comercial, porque puede pasar de que a mí me hayan expedido la factura, pero yo me doy cuenta de que tengo una situación de reclamo dentro de los 2 meses, 3 meses o después del término del cual se dio. Entonces, en ausencia del evento, bajo la doctrina oficial, tenemos que ese impuesto descontable, en mi ejemplo del reclamo que no hice por el sistema electrónico, pues no voy a tener derecho a ese impuesto descontable, lo cual genera unos enormes retos prácticos a la hora del relacionamiento con mis clientes y con mis proveedores. Entonces, aunque esta consecuencia no está prevista para renta, aplicando el mismo raciocinio, uno debería decir, ojo que antes de la fecha de vencimiento, si no logré revisar, lo ideal hubiese sido que antes del 31 de diciembre, que es el periodo de renta, yo hubiera podido chequear todos mis eventos de factura electrónica y estar seguro que todo lo que me voy a llevar como costo de deducción lo tenga chuleado con los eventos. Pero en caso de que no lo haga, por lo menos antes de la fecha de presentación de la declaración de renta ya debería contar con esos acuses de recibo, porque si no, va a ser muy fácil para la DIAN echarnos eso para atrás. Valga notar que esta interpretación oficial que les estoy comentando está actualmente demandada, está ante el Consejo de Estado, quien está decidiendo. Yo creería que más o menos en un año estaremos sabiendo cuál es la consecuencia de esto, pero en este momento esa interpretación se encuentra en discusión. Entonces, lo mejor, dado la practicidad que debe gobernar a los contadores, yo lo que sugeriría es demos los acuses de recibo para poder tener o minimizar este riesgo. Otro tema y una doctrina muy importante que salió el año pasado, que en lo personal yo no estoy de acuerdo, me dice que los documentos soporte con no obligados deben expedirse en el momento en que se emita la factura o cuando yo tengo varias operaciones acumuladas con un proveedor, máximo a la semana siguiente. Entonces, el decreto 442 del 2022 me decía que en cualquier tiempo se podría emitir. Entonces, bajo mi interpretación y también haciendo, extrapolando la disposición que me dice que yo puedo recibir la factura en cualquier momento y no en el mismo periodo grabable, sino que el gasto es deducible en el momento en que hago el devengo y que aún me llegue la factura en el periodo siguiente, ese gasto es deducible si se cumple con todos los demás requisitos. Extrapolando un poquito esa interpretación, en mi opinión, el documento soporte con no obligados, así no se emita en el mismo momento en el cual yo tengo la operación, debería ser deducible. Sin embargo, la DIAN sacó un concepto que me dice que no, que para que el documento soporte con no obligados sea un documento válido para el soporte de costos y deducciones, se tiene que hacer en el mismo momento en el cual se dé la operación. Porque un poco lo que dice la DIAN es que si bien es cierto el decreto 442 dijo en cualquier tiempo, no dijo un término específico. Y hasta tanto la DIAN no diga cuál es ese término específico, se debe atener a lo que dice la resolución 165, que es en el momento de la operación, lo cual nos genera un sinnúmero de problemas porque recordemos que muchas veces los documentos soporte con no obligados se emiten, por ejemplo, en los reembolsos de costos y gastos por temas de viáticos. Entonces, muchas veces la compañía no sabe en el mismo momento en que se realiza la operación para poder emitir. Siguiente y no menos importante,
nómina electrónica muy importante que todos los devengos que hacen parte de la nómina deben estar acá consignados y que yo debería hacer una conciliación de mis gastos por personal versus lo que debo incluir dentro de mi nómina electrónica. No significa que esto deba cruzar específicamente porque hay algunos conceptos propios de nómina que no están en lo contable o viceversa. Ejemplo típico, las bonificaciones que se deben que están condicionadas, por ejemplo, muchas bonificaciones a gerentes están supeditadas al EBITDA que cumple la compañía y el EBITDA solo se conoce una vez los estados financieros son aprobados. Sin embargo, yo por regla contable, como ya conozco y es altamente probable de que eso se dé, yo debo reconocer el devengo en el año anterior. Entonces, cuando yo tengo esas diferencias, puede que yo tenga un gasto de vengado, pero no un pago, y los pagos es lo que yo debo meter en nómina electrónica. Entonces, de nuevo, tema de conciliación. Yo debo conciliar todo lo que mandé en nómina electrónica versus lo que identificamos en mi reporte o en mi costo gasto por este rubro. Y finalmente, lo que mencionábamos de la entrada en vigor de todos los documentos electrónicos para el tema de facturación. Entonces, acá quisiéramos anotar, por ejemplo, en este tema de la validación de los eventos electrónicos, nos hemos dado cuenta que es bastante robusto, por ejemplo, en compañías que tienen ¿cómo decirlo? Bastantes terceros, por ejemplo, tenemos compañías que emiten más de 100.000 facturas al día y que reciben un volumen similar. Hacerlo de forma manual es algo que realmente desborda las capacidades y existe un alto índice de error. Por eso es que nosotros en la firma hemos desarrollado un bot que nos permite de forma automática realizar la validación de todos estos eventos. Y nosotros lo que hacemos como práctica de control interno es hacer una revisión mensual de los eventos para con cada declaración de retención en la fuente estar validando de que todas las facturas que estamos registrando estén correctas. Y si existe algún tema comercial, no dejarlo dilatar y hacer la nota de reclamo, la solicitud de la nota de crédito y volver a solicitar la factura para efectos de lograr alinear de que nuestra información contable y financiera, digo, contable y tributaria, particularmente las facturas electrónicas que estemos recibiendo, estén cumpliendo los requisitos de forma. Entonces, yo creo que eso era como tal lo que queríamos comentar en este punto, Roger. Ahí, Olga, agregando un elemento que tú contabas acerca de los eventos. Y una pregunta muy frecuente que seguro realizarán es, ¿qué pasa si no hice nada en el año 2024? Es decir, hoy no he hecho nada, no he hecho nada, no he dado el primer acuse de recibido. La respuesta es, conforme la doctrina de la DIAN, pues no tienes ni IVA descontable, ni tendrías deducción en renta, porque no cumpliste todos los elementos que dice el 6 / 1. Recomendación, si no lo has hecho, hazlo ya. Si no lo has realizado, hazlo ya, porque hay muchos elementos a discutir, como la norma, que es la norma especial, y estamos hablando que la norma especial es la ley de facturas, porque la 6 / 1 lo que habla es de unos eventos electrónicos, pero la norma especial en cuanto al manejo de las facturas es, por allá una norma del año 2008, en mi tesis personal es, la norma no define un tiempo, lo que pasa es que tampoco podemos caer en la imprudencia. Tampoco podemos caer en la imprudencia que como no señala un tiempo, pues lo hago al año después. Yo estoy seguro y esperaremos que el Consejo de Estado señale y diga que la esencia de ese artículo, cuando dice que no dan deducibles, cuando yo impido la posibilidad a mis clientes o a mis proveedores, de poder acceder al factoring, porque ese es el propósito de la norma. No, porque hay que ser conscientes. Es que me envió una factura de 500.000 pesos que se la pagué a los 30 días o la pagué en menos tiempo, pues ¿dónde estoy impidiéndole el acceso al factoring, no? O ni siquiera me ha presentado un pagador o ha solicitado la inscripción a quien yo deba de pagar. Entonces, estoy seguro que, o esperaríamos que el Consejo de Estado lo lleve en esa línea. Pero en conclusión, hay que hacer los eventos si usted a esta altura no lo ha hecho.
Y la doctrina de la DIAN, Olga, muy fuera de la realidad económica. Total. Pongamos un ejemplo. El 31 de diciembre fuimos y compramos y mercamos y compramos bienes y servicios porque nos dio por hacer la fiesta final de año ese día. O una empresa de distribución que tenía que comprar el 31 de diciembre. Pues, la factura le habrán llegado a las 10 de la noche, si es que le llegaron ese día. Pues, ¿en qué momento usted le hace el acuse, no? Entonces, ese gasto ya quedó como no deducible. Ese IVA descontable ya no me lo puedo tomar en el periodo 6. Y queda un problema grandísimo porque muchas veces malinterpretamos esa norma que señala que puedo tomarme el IVA descontable en 3 periodos siguientes, cuando el Consejo de Estado ha dicho, sí, eso es cierto, pero es que contablemente también le tuvo que haber quedado en los otros periodos. Así que ahí realmente poco mi criterio fuera de la realidad económica y comercial esa posición de la DIAN ser tan estricta que si no tiene el acuse no tiene el IVA descontable. Total, y que estamos hablando de una obligación que es de todos, entonces esperemos a ver cómo avanzan esas sentencias, porque realmente es imperativo lograr esas deducciones, porque imaginémonos el impacto financiero de que me rechacen el costo y adicionalmente me rechacen el impuesto descontable. Entonces estaríamos hablando que la carga tributaria sería excesiva. Sin duda alguna sería excesiva y esperaremos que si bien es cierto, nuestro sistema no es como el anglosajón a nivel jurídico, esperaríamos que ese artículo por allá, que si bien es cierto, creo que es el 229, me corrige, de la Constitución, que habla en materia de justicia, que dice, debe prevalecer la esencia sobre la forma, ¿no? Entonces, sé que la Constitución lo dice en otras palabras, pero al final llega a la misma conclusión. Esperemos se pueda ver en este capítulo también. No obstante, el Consejo de Totalmente. Estado ya le han reiterado, cuando le han dicho en algunas cosas, le han dicho, oye, aquí hay un exceso de forma, pues el Consejo de Estado también ha mencionado, eso está, y son muy pocos los casos donde ha mencionado ya hay un exceso. Y si me permites terminar con esto, hay que recordar que el sistema de factura electrónica tiene una sanción específica, que es el 1% de las operaciones que se hayan facturado de forma incorrecta o cualquier tipo de incumplimiento o cualquier tipo de requisito legal que yo no cumplí asociado al sistema de factura electrónica me da lugar a una sanción del 1% de la factura de venta o el valor de las operaciones facturadas sin cumplir el requisito. Esto sin exceder 950 VTs. Pero en todo caso, lo que hemos visto en la práctica es que la DIAN no ha hecho uso de estas sanciones, pero el que no haya hecho uso no significa que no lo pueda hacer. Entonces, adicional al desconocimiento de costos y deducciones, impuestos descontables, imagínense una sanción adicional por el incumplimiento. Y estamos hablando de que puedo tener múltiples incumplimientos en una sola factura, porque puedo hacerlo de forma extemporánea, puedo hacerlo con errores, no informando la información que debe contener el XML. Entonces, este tema realmente, si me preguntas a mí, es de los puntos más importantes, quizás no tan sexys como otros temas en materia de tributación, pero que realmente un incumplimiento en el tema de factura electrónica o todo el sistema es bastante gravoso para la organización y muy fácil de detectar por la DIAN. Demasiado fácil de detectar. Y bueno, vamos a cambiar un poco de tema porque ya algunas sentencias la hemos visto en lo que hemos venido conversando. Hablemos de una sentencia que ha dado mucho de qué hablar para el año 2024, que salió a final de año. Resulta que en los contratos de colaboración empresarial, como es el de cuentas en participación, recordemos que ese contrato tiene dos sujetos. Un sujeto que es el gestor y uno que naturalmente se conoce como el socio pasivo o el famoso oculto. Y lo que siempre también ha señalado la norma es que el gestor es el responsable de los tributos, como es el IVA, como es el ICA, y para efectos de renta sí opera el principio de la transparencia. Y naturalmente, si opera el principio de transparencia, si a mí me están diciendo que al gestor le aplican una retención en la fuente y él es el único que también debe sujetarse a autorretención, pues sucedía que el oculto
pues no podía, o la doctrina de la DIAN había señalado que las retenciones que le aplicaran al gestor no podían ser objeto de descuento por el oculto, ya que esa retención solo estaba en cabeza del gestor. Pues bien, la DIAN reiteró muchas veces esa posición a tal punto que fueron demandados los actos y en esto lo que señaló al final el Consejo de Estado es que no había prácticamente ninguna razón jurídica para no traspolar o el traslado de esta retención en la fuente a los socios ocultos. Entonces, en este sentido, la sentencia lo que señala es que las retenciones en la fuente que se le aplica al gestor también pueden ser objeto de descuento en la proporcionalidad o en lo que las partes hayan establecido en su libertad contractual de podérselo descontar. Acá entonces lo que llama la atención es si usted a la fecha tiene un contrato en cuenta de participación, las partes podrán, en mi criterio, definir entonces si esas retenciones son o no transparentadas, porque hay que poner varias situaciones. Por ejemplo, si nosotros vamos a suponer que vamos a pedir un saldo a favor de una empresa. Entonces, Russell Bedford hace un contrato en cuenta de participación con Olga y con Roger y dice, bueno, yo, Russell, cobro, yo me llevo el 50% y ustedes se llevan el otro 50%. Naturalmente, como es una devolución, le van a aplicar una retención del 11%. Entonces, como él apenas va a tener el 50 de ese 11, pues resulta siendo una retención muy alta para el beneficio directo que él tiene. Es decir, que la retención no sería, entre comillas, el 50, sino que terminaría siendo un equivalente como un 22. Y es muy duro tener una utilidad tan alta para que pueda absorber. Entonces, aquí lo que ya puede decir uno es, bueno, de esa retención del 11, no la distribuimos conforme a la participación dentro del ingreso. O como también pueden haber formas de distribución especial, que fue algo que abrió la puerta. No sé, Olga, si quieres que mencionemos algo acá en esta sentencia, pero esto es una sentencia que vemos una compañía que fue fiscalizada ampliamente por la DIAN, en la cual prácticamente podemos decir que muchos de estos elementos pues no habían salido las normas que regulaban esa materia, y también la sentencia de unificación. Y aquí lo que nos da esa sentencia es la posibilidad de considerar que todo lo que de esos conceptos que estamos viendo en pantalla son totalmente deducibles, que hoy ya hasta tienen regulación especial dentro de nuestro sistema legislativo, como es las afiliaciones a las entidades gremiales, pagos a favor del sindicato, las pólizas de seguro para los empleados, algo que es muy típico, que son las famosas prepagadas. El partido de fútbol de los empleados no lo estaba deduciendo. Entonces ya ir a jugar el partido de fútbol de los empleados es deducible. Claro, recordemos que esto en el artículo 105, el 105, si no es el 107, raya y algo, señala un tope de máximo el 1% del total del ingreso para gastos de representación, gastos con los empleados. La suscripción a revista, imagínense, la revista Semana, y los aranceles judiciales. Pero este arancel judicial, que para esta sentencia fue deducible, llama también la atención porque con base en la última reforma se dijo nada de multas y sanciones. Y uno entendería que el arancel judicial es un accesorio a eso. Pero bueno, puede ser objeto de otra discusión. Yo creo que en este punto solo mencionar que el año pasado tuvimos de nuevo un año muy activo en materia de jurisprudencia. Hay unos pronunciamientos muy relevantes. Acá solo quisimos traer aquellos que tienen un impacto directo, pero realmente la invitación es a revisar esta jurisprudencia para aquellos que están interesados en temas de tributación internacional. Una sentencia súper buena sobre temas de la cláusula de no discriminación, otra buenísima sobre temas de la posibilidad de tomar como deducción los impuestos pagados en el exterior que no califican como créditos tributarios. En materia de precios de transferencia, una muy buena en materia de documentación comprobatoria. Entonces, ¿qué queremos decir acá? Que el Consejo de Estado realmente se está convirtiendo en ese órgano de cierre. Puede uno compartir o no compartir posiciones,
pero realmente están zanjando discusiones bien importantes y que cada vez la jurisprudencia, o que quisiera hacer esta cuña, recordemos que una cosa es una sentencia normal de nulidad y restablecimiento de derecho, pero hay unas sentencias de unificación y esas sentencias de unificación son de obligatorio cumplimiento para las autoridades administrativas. Y hemos visto que ya el Consejo de Estado está muy juicioso emitiendo estas sentencias de unificación y cuando la DIAN ha tratado de desconocerlas, ya hay pronunciamientos del mecanismo de extensión de jurisprudencia donde el Consejo del Estado le está diciendo, ojo, señores, DIAN, que usted no se puede salir de lo que yo ya he fallado. Entonces, esto se vuelve una herramienta muy importante para la defensa de los contribuyentes. Y agregando algo, Olga, y es lo que esperamos a futuro, es que ese término de esas sentencias de Consejo de Estado se puedan disminuir. Lastimosamente, y pongo un caso de las retenciones de IVA cuando se le venden a la CI. Tomó 10 años que el Consejo de Estado indicara que la forma como hay que interpretar esa norma es para los que les emiten CP. Pero, ¿qué sucedió durante 8 o 10 años? Hubo una gran expedición de requerimientos especiales donde seguramente muchas empresas en una discusión perdieron esos saldos, donde les fueron rechazados y fue hasta 8 años después que conocimos una postura contundente por parte de nuestro sistema judicial, que esperamos a futuro pueda ser cada día más rápido. Es más, recordemos que dentro del proyecto de reforma tributaria se encontraba la posibilidad de que los litigios se pudiesen realizar vía sistemas alternativos de conciliación del conflicto. Y sobre esto el Consejo de Estado pues se pronunció mucho con Hacienda, que eso lo dijo en aquel ministro, el anterior ministro Guevara, el ministro Bonilla, había señalado pues que por constitución solo podía ser Consejo de Estado y que no se podía entonces esa ley, sino que tenía que ser vía constitucional. Entonces, hoy pues realmente, si bien es cierto, tenemos un Consejo de Estado más activo, cuando uno ve los fallos son 10 años anteriores. Este concepto que solo para llamar la atención, recordar esa regla de la subcapitalización cuando tenemos préstamos de los socios o accionistas a la sociedad y se pagan unos intereses, porque muchas veces se toma la decisión y se dice, bueno, el socio accionista presta el dinero, porque a veces es mejor que me paguen intereses que muchas veces que recibir el mismo dividendo por los altos costos que ya tiene este. Entonces, hay que recordar la regla de la subcapitalización que aplica para los vinculados económicos, donde cuando yo le pago interés a un vinculado económico, sea nacional o del exterior, no puedo superar el doble del patrimonio. Pero una de las reglas de formalidad que me pide la norma es pedir un certificado al acreedor donde indique que no tiene vinculación económica alguna con la sociedad a la cual le es deudor. Entonces, es solo recordar que pues está vigente esta norma, que estoy seguro que esto no lo hace nadie realmente, yo creo que lo hará solo el que tiene una discusión, pero la norma sí señala esa obligación de pedir ese certificado. Del régimen simple de tributación, no es que aquí lo vayamos a explicar, solo recordar que hasta este 28 de febrero del año corriente, pues tenemos la posibilidad de migrar al régimen simple de tributación. En lo personal, y esta es la lámina que quiero que nos concentremos, es un gran régimen para mi criterio, Olga. Es un gran régimen, ya tiene 5, va para 6 años, porque él arrancó en el año 2019, ya para 6 años este régimen que la reforma anterior por poco y lo deroga, es decir, hubiera ido hasta el 2026, así que es muy probable que en la próxima reforma, proyecto de reforma que se radique van a querer derogarlo, pero por el momento está vigente y hay que aprovecharlo. Muchas veces siempre nos preguntan cuál es mejor o si debo o no debo de pasarme. Mire, uno le toca la famosa respuesta al abogado, depende. Entonces, ¿de qué depende? De varios factores. ¿Cuáles factores son? Primero, hablemos de cuándo recomendamos pasar el régimen simple.
Por ejemplo, cuando la compañía tiene alta rentabilidad. Voy a poner un ejemplo. Uno ve distribuidoras, por ejemplo, aquellas distribuidoras de papitas o de elementos comestibles, que su margen al final termina siendo muy bajo y no tienen una alta rentabilidad y tienen un alto volumen de ingreso. Por ejemplo, ese tipo de compañías es probable no le beneficie tanto estar dentro del régimen simple. Pero hay otras comercializadoras que tienen márgenes muy amplios, 40, 30, 35% de márgenes, 50% de margen. Entonces, sin duda alguna, le va a beneficiar estar en el régimen simple de tributación. Tuve la oportunidad de conocer un abogado hace muchos años, muy reconocido, que trabajaba en un área de litigio poco conocida en el derecho y solo atendía, recuerdo muy bien, 10 procesos al año, no atendía más. Y aquel profesional tenía 2 personas que le asistían, es decir, cumplía el requisito para acceder al régimen simple, demostrando que era un mercante, y él tenía ingresos promedios de 3.000 millones de pesos. Como persona natural, sin duda alguna, a él le conviene estar en un régimen simple de tributación. Si bien la tarifa puede ser el 14, casi que los 3.000 era grabado al 35, o sea que tiene también una ventaja. Puede ser que no tenga altos márgenes de rentabilidad, pero tiene mucha contratación. Y recordemos que dentro del régimen simple, el pago del aporte pensional permite el descuento. Entonces, ese descuento de aporte pensional puede terminar siendo, de cierta forma, tan alto que me permite casi que igualar el impuesto, de llevar el impuesto a cero. Esto es muy importante, Olga. La informalidad muchas veces no es porque el empresario sea informal, es porque el sector donde se desenvuelve así lo es, como por ejemplo el sector de la chatarra, por ejemplo, empresas que se dedican a hacer eventos públicos. Entonces resulta que yo tengo un contrato con una gobernación donde yo hago los eventos públicos de alquiler y todo, pero me toca ir a la tienda de Fidel, me toca ir a la tienda de Juanito, donde no hay ni pa' un X. Entonces, naturalmente debo de pagar todo en efectivo, toda la informalidad o pueblos o corregimientos alejados del casco urbano. Hay mucha informalidad, entonces resulta necesario, puede ser que me salga más costoso estar en el régimen simple, pero me evita menos contingencia. Entonces, si bien es cierto, puedo pagar un poco más, me da la tranquilidad de poder estar frente a cierto tipo de informalidad. Claro, con el IVA descontable no pasa eso, pero por lo menos en renta me da esa paz. Por flujo de caja, por ejemplo, empresas como nosotros, el Russell, que esa retención, disculpen la palabra, es salvaje. Es el 11% más el ICA, más la autorretención. No has hecho la factura y ya tienes que anticipar el 13% de tu ingreso, lo cual realmente es muy alto. Entonces, prefiero estar en un régimen simple donde puedo tal vez en medida de porte pensional, en medida de pago, tener menos salida de caja. Y las desventajas, Olga, Sí, por yo creo ejemplo, que... dale, Olga. No, yo creo que el tema es cuando uno no tiene bien medida su utilidad y se desborda un poco. Entonces, por ejemplo, que tú esperabas que te ibas a ganar mucho y resulta que ese mucho resultó siendo poco y terminaste pagando un impuesto sobre tus ingresos y no sobre tu utilidad, y cuando terminas el año te das cuenta de que no te servía. Entonces, ese es un riesgo bien importante porque la idea cuando tú te acoges al régimen simple es todas las virtudes que este pueda demorar. Entonces, si bien es cierto, el ahorro de impuestos no debería ser el driver para acogerte al régimen simple, no es menos cierto de que realmente si logras obtener un beneficio en el uso de la norma, pues es una alternativa válida y verídica. Entonces, sí, acá la recomendación es siempre antes de pasarse, y justo en este momento que estamos próximos a tomar esa decisión, es tener muy bien medido,
cuáles son esas proyecciones financieras y en caso de que haya alguna desviación, tomar las acciones pertinentes para que no termines pagando un mayor impuesto al que deberías. Ahí, y agregando esto, Olga, hablando de las desventajas, y hay que ponerlo en una historia. Olga y Roger van a montar un restaurante, vamos a invertir 1.000 millones de pesos, vamos a suponer que dentro de esos 1.000 están los equipos, todo. Vamos a pagar 190 millones de pesos en IVA. ¿Qué nos dice nuestro pensar? Esperamos que el primer año demos utilidad por 300 millones, pues ya yo sé que tengo pago 190, entonces, por ejemplo, en ese sentido, no me conviene el primero o segundo año estar en el régimen simple de tributación hasta que no absorba IVA de activo fijo real productivo que sea material y que casi que me compensan con el impuesto. Hay negocios que necesitan maduración. Voy a montar un startup. La probabilidad que yo genere pérdida en los primeros años es importante. Entonces, bajo el régimen simple no puedo utilizar pérdida. Entonces, prefiero estar en el régimen ordinario para efecto de las pérdidas. Soy un amplio exportador, necesito un flujo de caja importante en el IVA. En materia del simple solo lo puedo pedir una vez al año y acá lo puedo hacer bimestral. Entonces, me conviene estar más de manera bimestral para pedir ese flujo de caja que resulta relevante. Entonces, el régimen simple, y bien lo dice Olga, proyecte tu tributo, proyecta tus amenazas, casi que haz tu matriz DOFA para validar si te conviene o no estar en el régimen simple. Pero ten de presente que esta decisión se termina ahora el 28. Y Olga, por ahí un tip de planeación increíble, aunque es de planeación tributaria internacional. Persona natural, que es régimen simple de tributación, no le aplica régimen S. Entonces, hay un tipcito ahí de planeación bastante interesante. Aquellas empresas que tienen fondos en el exterior y que hoy se graban con renta de régimen pasiva. Y para cerrar, dos últimos temas, Olga, ese periodo del IVA que ha vuelto, debería de ser algo tan sencillo porque el espíritu de la norma es, hombre, sabemos que el IVA se paga por causación en la mayoría de los casos de vengo y solo algunos casos especiales por caja. Entonces, la esencia del legislador es, oye, yo te comprendo a ti, pequeño comerciante, pequeño responsable de IVA, que bimestralmente puede ser que no recaude la cartera y afecte tu flujo de caja. Extendámoslo a 4 meses, cosa que ya hayas podido recaudar la mayor parte de tu cartera y me pagues. Y se nos ha vuelto esto algo que debería ser simple, complejo. ¿O será que los abogados volvemos esto tan complejo? Los abogados y los ingenieros, porque poder presentar esto en la página, te cuento. Entonces yo creo que para entender un poquito este tema hay que remontarnos al año 2013 cuando hubo el cambio de periodicidad de IVA. O sea, antes del 2013, bimestral para todo mundo y todos contentos. Con la reforma de la ley 1607 del 2012, se dijo, ojo, que vamos a tener 3 periodos, cuatrimestral, bimestral y anual. Y el principal driver para saber si era uno u otro era el monto de los ingresos. Sin embargo, se establecieron unas situaciones especiales, como bien lo señalamos acá en la diapositiva, y es para los productores de bienes exentos, para aquellos responsables del 481 y principalmente aquellos que tuvieran una situación especial en materia de IVA. Entonces, ¿qué pasó? Que se supone que yo informaba cuando tenía un cambio de periodo diciendo en la primera declaración del bimestre cuál iba a ser mi periodo. Entonces, si era bimestral, en el primer bimestre del año iba a informar o en el cuatrimestral y que en todo caso cuando existiera un cambio de periodo iba a contar con una certificación del revisor fiscal o del contador público que me dijera para ese año cuál iba a ser mi periodo gravable. El problema no surgió en la ley, el problema surgió fue con el decreto reglamentario de la ley, que me decía, ojo, que cuando usted presente una declaración por fuera del periodo al cual se encuentre obligado, esa declaración no producirá efecto legal.
Y ahí nos trajo un nuevo mundo porque nosotros no teníamos ese fenómeno jurídico, no producir efecto legal. Teníamos la ineficacia, que era una cosa, teníamos una causal para dar por no presentada y el no producir efecto legal quedaba como en un símil entre los dos. Recordemos cuál es la diferencia entre la ineficacia y el que no produzca efectos legales la declaración, de que la ineficacia operaba de forma automática, es decir, no cumplía el requisito, y eso lo veíamos principalmente en retención en la fuente, no había pagado, es como si usted nunca hubiera presentado la declaración. Contrario sensu a que la declaración se dé por no presentada, ejemplo, cuando no está firmada por quien tiene el deber formar de declarar, la declaración se presenta, cumple su vida jurídica y la DIAN tiene que venir a decirle por qué no cumple su vida jurídica. Y ahí es cuando se llamaba el famoso acto declarativo, donde te decían, ojo que no cumple requisitos y te puedo poner la sanción por no declarar. Y por eso la norma traía una sanción disminuida para poderla presentar. Pero entonces llegó el no produce efecto legal. Y entonces ahí quedamos en el limbo de qué es una cosa o la otra. Mientras fue pasando el tiempo, ese no produce efectos legales se fue viendo más como una ineficacia. ¿Y qué pasó? Que muchas personas, por desconocimiento de la norma, lo que dijeron fue que solo veían el tema de los ingresos y no veían los otros requisitos. Entonces, ¿qué pasó? Que presentaron sus declaraciones siendo cuatrimestrales, pero mentira, que eran bimestrales. Lo vi, por ejemplo, mucho por los exportadores. Ah, no, es que yo exporté, entonces, pero exporté poquito, o eran los primeros meses que exportaba, y me fui cuatrimestral o no anual. Otra que vi mucho, y eso se dio por un concepto de la DIAN, es que yo tenía reportada la responsabilidad de exportador dentro de mi RUT, pero yo no había hecho exportaciones. Entonces la DIAN decía que si tenía reportada la figura de exportador, usted tenía que presentar bimestral, así no hubiera hecho exportaciones. Y luego la cambió esa posición y dijo, ah, mentira, que es que exportador no es el que tiene inscrito la responsabilidad de exportador, sino quien realmente exporta, porque el RUT es declarativo más no constitutivo. Entonces, ese cambio de doctrina dejó en el vilo, ¿será que si era cuatrimestral o bimestral? Y así hubo un vaivén entre cómo se definían las periodicidades. Pero conclusión, en el año 2016 salió la primera amnistía que me decía, ojo, que usted puede corregir sus declaraciones sin que se genere sanción o intereses y los pagos que hizo a una periodicidad se podrán imputar a la otra. Entonces, ese se podrá imputar, la DIAN lo tomó como si fuera facultativo, más no imperativo. Entonces, ¿qué significa eso? Que para que se hiciera ese traslado o ese pago de la declaración presentada por un periodo diferente al periodo correcto, tocaba que me diera una solicitud de parte. Y en esta primera amnistía, lo que se permitió fue que el contribuyente separara en su sistema, marcara las declaraciones sin efecto legal y las pudiera volver a presentar. Entonces, ¿qué pasó? Que como yo había presentado y pagado las primeras declaraciones, las nuevas declaraciones que presenté se me generaban unos excedentes asociados a declaraciones que no existían en el sistema y unos valores por pagar que no estaban relacionados con esos recibos de pago. Entonces, lo que la DIAN se inventó fue que esos recibos de pago se tenían que solicitar en compensación. Y pues ese fue como el procedimiento que se dio. Sin embargo, he conocido casos donde eso no operó y actualmente la DIAN tiene el excedente y adicionalmente está pidiendo el pago de ese IVA. Y recordemos que cuando yo no pago el IVA, estamos ante un delito. Entonces, la DIAN no solo está cobrando algo que ya recaudó, sino que adicionalmente le está diciendo, donde no me lo pagues, te mando a la cárcel, que es una posición, en mi opinión, bastante agresiva. Y en el medio que salió, que este decreto que decía que no producía efecto legal la declaración presentada en un periodo diferente, operó que el Consejo de Estado lo declaró nulo. ¿Por qué? Porque hubo un exceso de facultad reglamentaria, es decir,
que la consecuencia que me dijo el decreto de que no producía efecto legal no se encontraba amparada en la ley y por tanto no tenía piso jurídico. Entonces ahí quedamos en otro problema porque entonces ya lo que había hecho de haber dejado sin efecto legal las declaraciones, pues no tenía una forma de hacerse. Y ahí es donde vengo y digo lo del sistema, porque el otro procedimiento que se inventaron fue que es marcarlas como no efecto legal, y eso ya vino fue con la amnistía posterior, es que yo iba a la DIAN y tenía que decirle, venga, desmónteme esas declaraciones. Y al pedirle ese desmonte de declaraciones, yo volví a presentar, pero entonces ahora lo que se está discutiendo, que toca ver cómo se toma, pero les pido que le pongan mucha atención a esto, es que bueno, yo desmonté las declaraciones y las volví a presentar por el periodo que yo consideré adecuado. Pero entonces, ¿qué pasa con al quitarse este decreto que me quitaba esa consecuencia legal de dejarla sin efecto? Que ese dejarla sin efecto no se podía hacer. Entonces, en principio, ¿qué debía pasar? Que se volvieran las cosas a su estado anterior. En mi opinión, ese estado anterior es que la declaración inicial produce efectos y si ya pasó el tiempo, opera el término de firmeza. Pero lo que he escuchado, que es una tesis que está haciendo carrera en la DIAN, es que, no, tú me pediste que las dejara sin efecto, presentaste una declaración que no produce efecto, entonces tengo dos declaraciones sin efecto. Consecuencia de eso, te encuentras omiso para declarar, lo que en mi opinión francamente excede la norma, pero lo que quisiéramos dejar con este comentario es, ojo, revisemos muy bien qué pasó con mis declaraciones, validemos si estas están presentadas por el periodo correcto y revisemos el tema de las firmezas, porque si yo me equivoqué y ya pasó el término de firmeza, perfecto, y si no, tendríamos que entrar a mirar cuál sería el esquema sancionatorio. Si tú me preguntas a mí, no hay una sanción propiamente para esto y tendríamos que mirar, es más un tema de intereses y de normalización del estado de cuenta. Tal cual. Y Olga, acá resaltando el punto, hoy estamos a puertas de cerrar el primer bimestre, por lo tanto la compañía debe determinar en qué periodicidad debe estar y ocurre algo, y es que el sistema de la DIAN naturalmente pues no está parametrizado con ciertas variables que ellos tienen internamente. Por ejemplo, la que mencionábamos de si usted es productor de bienes exentos o exportador. Si usted lo tiene en el RUC, pues la DIAN presume de que usted lo es. Presume. Ya, aunque la DIAN dijo que no era constitutivo, es posible que le llegue un correo donde la DIAN le dice, usted debería de ser bimestral, lo invito a que presente su declaración de IVA bimestral. Es muy probable que le llegue ese correo. Es más, cito un ejemplo de Russell Bedford. Nosotros de cuando en vez exportamos servicios, pero nosotros no somos propiamente exportadores permanentes de servicios. No obstante, en nuestro RUC aparece que lo somos. Entonces, en el caso de nosotros, o si no cumpliéramos eso, pues realmente no tendríamos que declarar bimestral, sino cuatrimestral, a pesar de que está consignado eso. Entonces, la invitación para esta charla es revise su pasado y en especial revisa tu presente. ¿Cómo vas a presentar en marzo? ¿Bimestral o será cuatrimestral? Y para cerrar un punto, Olga, que esta norma ya tiene 5 años y no sé qué ha sucedido, pero cada vez que vamos donde un cliente nuevo, desaprovechamos esta oportunidad. Y esta es una oportunidad que ayuda mucho en el flujo de caja y es los activos fijos reales productivos. ¿Qué son? Bienes tangibles que tienen por objeto servir en la producción del bien o el servicio y que sean depreciables. Es condición que el IVA se haya pagado. ¿Cómo se puede pagar el IVA? Pagando la factura o mediante leasing. 2, que haya sido cualquiera de estas tres. Se adquirió, se construyó, se formó, se importó. Que sea un bien tangible, es decir, que queda por fuera los bienes intangibles. Que participen en la producción de bienes o servicios. Y acá puede haber un sinnúmero de interpretaciones. Sobre eso la jurisprudencia ya ha indicado que no necesariamente la compañía tiene que ser una entidad productiva, sino que las entidades, por ejemplo, de carácter comercializador, los activos que compran para efectos de su comercialización o relacionados a esto, puede descontarse. Por ejemplo,
si yo compro unos muebles y enseres para una oficina donde yo atiendo, ejemplo personal, voy a poner ejemplo la firma, tiene sentido que sea un activo fijo real productivo. Si yo compro unos muebles para atender personas en el CR Home, pues es muy probable que esos muebles no estén relacionados con un activo fijo real productivo. Esos mismos muebles los llevo para un restaurante, podemos estar frente a un activo fijo real productivo. Entonces, eso va a depender mucho del objeto social. Va a depender mucho del objeto social. El equipo de cómputo, que a veces tiende a hacer discusión, pues si yo lo que hago es que vuelvo y cito a la firma de ejemplo, pues se lo compran todos los trabajadores, con excepción del equipo administrativo, pues es un activo fijo real productivo. ¿En qué más vamos a estar haciendo en computadores? Pero puede ser que para otras áreas no necesariamente lo sea. Entonces, la palabra directa, el Consejo de Estado en el 2023 dijo no bajo un decreto, la consideró totalmente nula, y también los que no son responsables de IVA, ejemplo, entidades de salud, pueden también acceder a este beneficio. ¿Cuál es el tope de que yo me puedo descontar? Me lo puedo descontar hasta el valor del mismo impuesto básico de renta, recordando el límite que tenemos con la tasa mínima de tributación. Y una pregunta que usualmente le hacen a uno: ¿qué pasa si yo vendo el activo? No existe una norma que sea devolución del descuento tributario. Entonces, pues realmente es algo que ustedes pueden acceder totalmente. Creo que hay algún micrófono por ahí activado. Entonces, de verdad, y cumpliendo el término, sé que no nos va a dar tiempo para contestar las preguntas. Quiero de corazón agradecerte, Olga, por estar acá con nosotros. Gracias a Elisa, gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. De corazón espero que les haya gustado mucho esta charla. Y yo no sé, estoy seguro que con Elisa programaremos otra de exógena o de renta y tendremos el gusto de vernos todos nuevamente. Gracias nuevamente a Elisa por la invitación. Y bueno, demasiados temas, Olga, a revisar en esta actualización rápida que hicimos para el año 2025 y tareas muy grandes. Creería o consideraría que una de las tareas más grandes es esa conciliación de los documentos electrónicos para evitarnos contingencias innecesarias. Y que, por cierto, ya la plataforma para montar la renta se encuentra disponible, así que, como no sé si ustedes ya han visto ese episodio de Los Simpsons, a madrugarle a esos impuestos. Sí, señor. Bueno, igualmente muchísimas gracias a todos los asistentes que estuvieron conectados con nosotros. 2 horas, sabemos que no es fácil sacar tiempo en estos momentos donde la operación demanda tanto de nosotros. Entonces, pues esperamos haber podido contribuir en algo para que este año el proceso de cumplimiento sea un poco más sencillo. Entonces, igual, cualquier duda o inquietud, nuestros canales de comunicación están abiertos y estamos muy pendientes en los que les podamos colaborar. Un abrazo para todos, muy buen Bueno, día. que estés muy bien. Chao, chao. Hasta luego.